Qué gran presentación. Hola y bienvenidos a Navegar la fibrosis quística y la autodefensa en las comunidades de color. Yo soy Ashley Locke y seré su moderadora para el panel de esta tarde. Y antes de presentar a nuestros invitados, quiero avisarles que esta sesión será grabada y quedará disponible después del evento en nuestro canal de YouTube. Se les notificará por correo electrónico cuando las grabaciones estén disponibles. Vamos a tomar las preguntas del público durante la sesión. Los alentamos a que las presenten en cualquier momento. Haremos lo posible para respondérselas y quiero recordarles a todos de las guías de conducta de nuestro evento. Sean considerados abiertos de mente, respetuosos, no usen comentarios maliciosos u ofensivos y no pidan ni den ningún tipo de consejo médico. Si sienten que los lineamientos de conducta están siendo violados, por favor contacten a algún miembro del personal de la fundación o a nuestra mesa de ayuda. Tenemos también consejeros disponibles durante la llamada si se sienten abrumados por la conversación. Ahora vamos a comenzar. Le voy a ceder la palabra a Stephanie para que se presente. Gracias, Ashley. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie, vivo en San Antonio, Texas. Gracias por haberme invitado a esta sesión. Me siento muy honrada de estar aquí. Voy a cumplir 41 años en unas semanas. Me diagnosticaron con fibrosis quística cuando tenía 6 meses de edad y como muchas personas, la historia de mi diagnóstico es una historia propia. Eh, en México se encuentra mi madre y no creían que yo podía tener fibrosis quística. Mi madre era de México. Perdón que me perdí un poco de lo que estaba diciendo. Yo soy madre y esposa desde hace 20 años y estoy muy agradecida de poder hablar y poder representarme y defenderme, ya sea en un hospital, en una clínica, en el trabajo, en la casa o en debates como este. Trato de escuchar bien para poder también entender y defender a los demás. Eso me ha hecho un mejor defensora, ser una persona que puede escuchar, y a medida que envejezco hago esfuerzos para defender lo importante de mi vida, aprendo a valorarme a mí misma, mi salud y mi tiempo. Todo esto es la base de mi incidencia y también trato de esforzarme por cumplir las necesidades de los demás en mi comunidad y los demás. También apoyo estudios relacionados con personas hispanas con diabetes relacionadas con la fibrosis quística. También soy voluntaria en el capítulo local de Lone Star. También sirvo a la comunidad de San Antonio, la comunidad hispana. También me honra estar aquí con todos ustedes, ser parte de todas las reuniones y escuchar a todos los que comentan sus experiencias. Devanshi, ¿te quieres presentar? Sí, gracias, Stephanie. Hola, soy Devanshi y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Soy estudiante internacional de la India, estudio biología en la Universidad de California en San Diego y he tenido síntomas a lo largo de toda mi vida, pero me diagnosticaron con fibrosis quística en 2021 cuando llegué a Estados Unidos. En ese momento tenía 19 años. Actualmente estoy tomando Kalidico o Ivacaftor. Ha funcionado bastante bien para mí. También tengo diagnóstico de asma eosinofílica con bronquitis. Empecé a correr y a hacer caminatas regularmente. Eso ha cambiado mi vida, me ha mejorado la función pulmonar muchísimo, me ha ayudado a expeler la mucosa mucho más fácilmente. En cuanto a mi trabajo de autodefensa, yo explico lo que significa la enfermedad, cómo afecta mi vida diaria, cómo limita mi participación en ciertas actividades. Pero ahora le voy a permitir a Ashley que se presente. Después sigo contándoles. Bueno, como les mencioné antes, soy Ashley Locke, tengo 32 años, vivo cerca de Detroit, en Michigan. Me diagnosticaron con fibrosis quística a los 2 años y no fue fácil obtener este diagnóstico. La otra persona, mi familia, que teníamos
que sabíamos que tenía fibrosis era mi primo, que está en el lado de raza negra de mi familia. Se creía que la fibrosis era tan rara en el lado blanco que mi tía y su esposa creían que alguien había abusado o abandonado a su hijo, y mi abuela participó y nos defendió. Pasé por muchos hospitales durante toda mi infancia. Fui escolarizada en casa a partir del segundo grado porque me enfermaba todo el tiempo en la escuela. Después fui al colegio comunitario, aprendí a defenderme, a conocer mis límites y también pude enfrentarme al decano en cierto punto. A los 24 años mi salud tuvo un cambio drástico. En 2018 tuve mi primer colapso pulmonar cuando tenía 25 años. Estaba en la etapa temprana de ser considerada para los trasplantes, pero en 5 años pasé más de 10 procedimientos que requirieron anestesia, una serie de procedimientos que no requerían medicación. Tuve otros colapsos y una cirugía experimental. Y finalmente tuve un trasplante pulmonar doble exitoso en 2019. He podido gestionar este nuevo lado de de la fibrosis quística desde entonces. He adquirido diabetes y gastroparesis y me di cuenta que todo esto puede ser un procedimiento muy complicado, muy delicado. Hablar y representarse a uno mismo en momentos de incertidumbre puede dar miedo. Me acuerdo de hacerlo desde edad temprana. Me estaban sacando sangre y noté que la aguja era muy grande, muy notoria, y me acuerdo que yo le dije a la extractista que tenía pequeñas venas, que necesitaba una aguja de estilo mariposa, y me acuerdo que la señora estaba muy impresionada y cambió la aguja cuando le pedí. Yo me siento a gusto de poder hablar con Stephanie y con Devanshi. Les quiero preguntar, Stephanie, ¿cómo te comunicas con tu equipo de cuidados? Bueno, comunicar con mi equipo de cuidados va evolucionando con la edad, igual que evoluciona el equipo en sí. Hay veces que van cambiando los miembros del equipo. El equipo con el que trabajo ahora es bastante nuevo, están acreditados desde hace unos 8 años. Ha habido algunas conversaciones difíciles cuando expreso mis necesidades y mis pedidos, pero el cumplimiento es clave. Aún decir eso me cuesta, ¿no? Pero cuanto más cumplo, cambia la respuesta que recibo de mis proveedores de cuidado. Yo hago un esfuerzo para garantizar que se entiendan cuáles son mis necesidades. Un ejemplo, me permitieron ingresar al tratamiento con mi equipo ya accedido, nadie tuvo ningún problema, pero la política cambia y nadie me pide la opinión en el hospital, lo cual sucede muy frecuentemente. Pero cuando actualizaron su política, empecé a luchar. Entendí que no podía luchar contra las políticas de los hospitales y me tuve que ajustar y entender que ya no podía venir con mi eh, acceso. Así que tenía que entender que defender esta idea no iba a ser posible en este entorno hospitalario porque esa era su política. Otro ejemplo sería tener conversaciones respecto del trasplante. Yo no quería tener un trasplante y entonces me tuve que asegurar de que la conversación estuviera enraizada en asegurarme de que mi equipo pudiera apoyar mi decisión. Empecé a tener estas conversaciones diciendo, déjame que te cuente cómo me siento, está bien que no me des una respuesta ahora o podemos
hablarlo en la próxima cita. Trato de comunicar todo antes de que empiecen la clínica para que entiendan que tengo necesidades por fuera de la clínica también. Entonces, ser una buena comunicadora en la clínica de fibrosis quística o en cualquier clínica es muy importante. Quiero también escuchar la de Vanji y su experiencia al haber sido diagnosticado a los 19 años. ¿Cómo fue eso para comunicarte con tu familia, con tus amigos y ese tipo de cosas? Sí, gracias, Stephanie. Compartir mi diagnóstico con mi familia fue algo confuso, ya que nadie en nuestro árbol genealógico tenía la enfermedad. Había una concepción errada de que la enfermedad es rara en asiáticos o en gente de la India. Mi equipo en San Diego fue muy paciente, respondieron todas mis preguntas e incluso hablaron con mi padre por videoconferencia para abordar sus preocupaciones. Explicárselo a mis amigos también fue bastante difícil, porque incluso en Estados Unidos la fibrosis quística es algo raro, no mucha gente conoce sobre la enfermedad. Mis amigos googlearon fibrosis quística, pero tuve que aclarar que afecta a todos los pacientes de manera diferente y que no todo lo que leían aplicaría a mí. Le dije lo mismo a mi familia, les dije que no googleen porque no todo aplicaría a mi caso. En cuanto a comunicar mis necesidades, tuve que explicar la conciencia, aceptar que estoy sola en un país extranjero y que tengo que construir mi propio sistema de apoyo como persona muy sociable. Yo también en la universidad vivo en el campus, entonces estoy rodeada de amigos todo el tiempo, les enseño a mantener una distancia cuando están enfermos, incluso con una gripe común. O si me tomo descansos cuando me voy de caminata, tengo que pausar, entonces les tengo que enseñar a que sean pacientes conmigo y que tengan esa consideración. Eso se volvió algo esencial para mí. Ashley, ¿alguna vez te enfrentaste a un sesgo o a la discriminación en un entorno médico? Sí, Devanshi, yo me considero una persona de raza mixta que parezco ser blanca. Sí, me he enfrentado al sesgo, a la discriminación en el entorno médico. Tengo tatuajes, tengo piercings, especialmente en mi cara. Y a veces me tiño el cabello de colores extraños. Ahora está bastante tranquilo, pero suele estar más extraño. Y entiendo que mi apariencia no siempre atrae a la mejor atención. Me acuerdo de momentos en los que no me tomaron en serio y a veces me consideraron estar inventando mis síntomas. Me acuerdo que después de haber sido diagnosticada con diabetes, cayeron mis niveles de azúcar en sangre. Cuando estaba en un show con un amigo, no sabía mucho qué estaba sucediendo, entonces fui al hospital local en Detroit. Me dejaron durante 12 horas en una sala, nadie me revisó mientras mis niveles de azúcar seguían muy bajos. Luego me transfirieron al final de un ala que estaba oscura y después una enfermera me empezó a dar un medicamento, nunca había escuchado a su voz, después ella se enojó y nunca me dijo qué era lo que me había dado. Otros enfermeros empezaron a portarse bastante mal conmigo, me di cuenta de que no me estaban tomando en serio y que estaba en peligro. Tuve que pedir reuniones con distintos miembros del personal del hospital, inclusive el jefe del departamento de emergencias. Trataron de convencerme de que me quede porque necesitaba algún tipo de medicamento que nunca había escuchado hablar. Y todos me seguían pidiendo que me quede, pero yo me quería ir. Terminé transfiriéndome al hospital usual donde solía recibir cuidado. Como alguien que lidia con la fibrosis quística durante décadas,
Me siento más cómoda ahora al hablar en situaciones incómodas. Devanshi, ¿qué consejo le darías a alguien que recientemente ha sido diagnosticado con la enfermedad? Gracias, Ashley. Bueno, algo que le podría decir a esa persona que recientemente ha sido diagnosticada es que prioricen su salud. La salud siempre tiene que ser la prioridad número uno, sin importar cuán cercano seas de alguien, nunca dudes en pedirles que mantengan su distancia. Eso se trata de fijar un límite. A veces eso implica cancelar un plan muy importante, algo que te entusiasma mucho, pero ningún acontecimiento vale la pena arriesgar tu salud o terminar en el hospital. Tampoco te van a juzgar por ser súper sensible, dramático, si fijas los límites con las personas. La autodefensa suele ser mal interpretada, pero los adecuados, los que realmente piensan en ti y a quienes les importas, van a respetarte, pero depende de ti informar, comunicar y educar a los demás. No dejes que simplemente lo googleen. Ayúdalos a que entiendan cómo la fibrosis quística te afecta específicamente a ti, porque todos los pacientes tienen distintas condiciones. Algunos pacientes con fibrosis quística pueden correr maratones y a otros les cuesta correr una milla o una cuadra. Entonces la información clara es clave para obtener el apoyo adecuado. Por último, yo soy consciente de que mucha gente prefiere mantener sus problemas de salud privados e incluso no contarles a sus parejas o a sus amigos hasta más adelante. Está bien, pero yo les diría que sí, que le díganles a todos, construyan un sistema de apoyo. No tiene nada de malo contarles a los demás que tienen una enfermedad crónica y que no son tan saludables como otras personas. Yo crecí escondiendo mis síntomas de salud a los demás. Me decían que no le diga a nadie que estaba enferma o que tenía una enfermedad crónica. Y aunque no sabía que era algo genético y que era fibrosis quística, y que no eran mis hábitos diarios los que me hacían enfermarme, sí me malinterpretaron, se burlaron de mí, me juzgaron. Cuando tus amigos y la gente que te rodea sabe con lo que lidias diariamente, eso hace las cosas tanto más fáciles. No tienes que explicar todo el tiempo o que te juzguen porque cancelas planes o cansarte cuando estás caminando con los amigos. La gente se concentra más en entender y en tener más paciencia porque saben lo que está sucediendo. No te transforma en una carga o en algo negativo. Por supuesto que la enfermedad es algo muy complicado y que da miedo, pero atravesarla con apoyo es mucho más fácil que estar solos. Confíen en mí. Y si la gente conoce de tu condición, cómo pueden manejar una emergencia, potencialmente pueden salvar tu vida porque tú te tomaste el tiempo de educarlos en tu caso específico. También una barrera podría ser que dudas en contarle a alguien porque no van a entender. Pero si esa gente no quiere ayudarte, entonces no vale la pena. A veces tienes que dejar ir a esas personas. Entonces, en resumen, si tienes fibrosis quística, construye tu sistema de apoyo. No lo puedes hacer solo. Podrías, pero no es necesario. Bueno, tengo una pregunta para Stephanie ahora. Stephanie, mencionaste que vivís en una comunidad hispana. ¿Qué impacto tiene eso en el cuidado que recibes? El sistema de cuidado del que soy parte aquí en San Antonio, Texas, sirve a mucho del sur de Texas y hay una clínica aquí en San Antonio que recibe pacientes que viven en México, pero los pacientes vienen aquí a Texas para recibir tratamiento. Creo que aquí en San Antonio tenemos una clínica de mayoría hispana, entonces siempre el entorno es muy colaborador, pero lamentablemente mis experiencias por fuera de la clínica no han sido las mismas y como niña
me fui dando cuenta que las actitudes y respuestas hacia mi madre, que es mexicana, y las que tiene mi padre, que es blanco, es algo muy diferente. Mi mamá nació en México y llegó a los Estados Unidos en la década del 60. Mi papá nació en un orfanato en Irlanda y llegó a los Estados Unidos en la década del 50. También veo cómo esto sucede con mi esposo, que es hispano, y veo cómo es el trato diferente. No sé si es porque es hispano o porque es muy, muy alto, muy grande, porque mide como 6 pies y pesa 250 libras, pero eso genera un impacto en la comunidad. Y muchas veces la actitud de cómo tratan a las personas depende de cómo son en apariencia. Defenderme a mí misma y a los demás también tiene que ver con garantizar que mi familia se sienta segura y que me pueda apoyar, que se sientan seguros al visitarme, que se sientan seguros en un hospital sin tener miedo de las instituciones de gobierno. A pesar de que mi clínica en sí apoya mucho a la comunidad hispana, el sistema de salud tiene mucho que aprender. Por supuesto, la situación actual es diferente al comienzo, así que las cosas van evolucionando y ojalá las cosas mejoren. Ashley, te quería preguntar, ¿tienes algún consejo para la gente que se siente no escuchada o abandonada en el espacio de cuidados de salud en base a su raza? Bueno, sinceramente creo que el mejor consejo que le puedo dar a cualquiera en cuanto a la atención de salud es hacer comunidad, como decía Devanshi, hablar, contarles a tus amigos, a tu familia, déjalos que te hagan preguntas, que tengan curiosidad, léeles tus resultados, cuéntales lo que los doctores te dicen sobre tu salud, comparte tus notas, cuéntales lo que el equipo de cuidado te está contando desde su perspectiva. Eh, Tener en cuenta tus laboratorios, tus resultados de pruebas puede ser muy importante para ver cuáles son las áreas de mejora. También conoce al personal. Cualquier persona puede crecer con la enfermedad, pero todos tienen una historia particular. A medida que vamos creciendo, de eso nos damos cuenta y los efectos pueden ser diferentes. Entonces, conoce tu propia fibrosis quística, cómo afecta a tu cuerpo, tu salud mental. Todo eso puede ser muy importante para entender tu propia salud y entender cómo puedes hablarles a los demás sobre ella. Tal vez no te identifiques con todo lo que lees, entonces siempre sé curioso y habla si te sientes no escuchado, contacta a distintos doctores en tu red, obtiene segundas opiniones si es necesario. Puede implicar mucho trabajo defenderte a ti mismo, entonces contar con amigos y familia a tu lado puede ser una gran ayuda. No sientas que estás perdiendo una batalla, no te des por vencido, sigue aprendiendo, sigue hablando del tema. Antes de responder algunas preguntas del público, de Banji y Stephanie, quiero escucharlas a ambas. ¿Cómo ustedes obtienen el conocimiento y la autoconfianza para poder defenderse a sí mismas? Sí, gracias, Ashley. Yo creo que eso lo obtengo a través de una mezcla de experiencias vividas, educación y resiliencia. Transitar el sistema de la salud es muy importante, explicar la enfermedad a los demás, manejar los desafíos, todo eso me enseñó muchísimo. Estar sola también en este país extranjero me impulsó a ser más independiente, a poder comunicar mis necesidades más claramente. Me entendían mal, me juzgaban debido a mis temas de salud y a mí no me gustaba esa situación. No podía obtener la ayuda necesaria cuando la necesitaba y terminaba lidiando con mis visitas al hospital yo sola, que es muy deprimente.
no quería pasar mis días luchando con mi vida cuando podía haber una solución posible. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Entonces pensé, tengo que educar a mis amigos, a la gente que me rodea, en torno a lo que hago yo regularmente, para que entiendan la intensidad de mi enfermedad, su frecuencia, cómo afecta mi vida diaria. No se trata solamente de algo que sucede una vez al año, sino que es algo que uno vive a diario. A medida que vi que esto me ayudaba, empecé a hablar más sobre esto, empecé a expresar mis necesidades y mis limitaciones y eso ha cambiado mi vida. Porque el juicio o las malas interpretaciones no me llevaban a un buen camino. Entonces aprendí que tengo que obtener el apoyo, el respeto y el cuidado que necesito. Stephanie, ¿quieres responder esa pregunta también? Me gusta mucho lo que dijiste de Banshee, de también la prueba y el error, ¿no? Hay que practicar cómo uno puede defenderse y uno va mejorando de a poco. Puede empezar uno practicando algo que me gusta mucho es, por ejemplo, cuando estoy en el hospital, cuando me ingresan, es importante conocer a la persona que me trata. Entonces siempre le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Yo me presento, ¿te puedes presentar? Es algo súper menor, pero es una buena manera de empezar a practicar, entablar una conexión, para luego sentirse más cómoda cuando le tiene que pedir algo en particular. Para mí, mi meta en la autodefensa no es ser entendida, sino ser escuchada. Tuve una visita al hospital de emergencia y había una emergencia en la familia de mi esposo. Entonces fue un momento muy estresante y pude comunicar lo que necesitaba nuestra familia preguntando, ¿puedo volver a casa más pronto para poder cubrir esta necesidad de mi familia? Y a pesar de que no lo entendieron, me escucharon y pudimos elaborar un plan para que tal vez pudiera ir a mi casa más pronto. Muchas de las personas por fuera de esta comunidad de personas con FQ no saben con lo que lidiamos todos los días y no espero que lo entiendan, pero sí que lo escuchen. Ahora mi cuidadora número uno soy yo, quiero estar bien para poder criar a mi hija, amar a mi esposo, quiero ser una buena hija, una buena hermana, una buena amiga y les quiero decir que mi esposo, mi hija y mis hermanos, junto con mis padres, son muy solidarios y me apoyan mucho y eso me hace sentir muy segura. Valoro mucho el tiempo que paso con ellos y por eso también ayudan a mis equipos. ¿Y cómo hago todo esto? Bueno, entiendo mis necesidades y las comunico y también escucho las necesidades de los demás. Ser alguien que escucha también me ayuda a ser comprendida. Gané confianza aprendiendo a decir lo que necesito y al entender cómo tengo que pedir ayuda. Esas son algunas de las maneras en las que me volví más segura y gané confianza, asegurándome de que lo que pido es algo válido y también adaptar lo que pido al público al que se lo pido. No necesariamente le voy a pedir a mis padres opiniones de medicamentos si no las conocen, o no le hago pedidos a la clínica sobre mis padres porque no los conocen. Entonces trato de poner las cosas en el lugar adecuado para poder obtener la ayuda que necesito. Ese es un muy buen punto, Stephanie Givenchy. Eso me recuerda en las estadías hospitalarias en las que he estado y como mencionaban, intentar por lo menos conocer a las personas que los están cuidando o hacer algún tipo de relación. Algo que yo realmente disfruto es jugar
este juego de ¿qué preferirías? ¿No? Como para dar diferentes opciones medio locas. Algunos juegan conmigo, otros no, pero realmente mis favoritos se involucran y dicen, bueno, ¿y qué recursos tengo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Termina siendo una experiencia muy divertida, algo que yo hago cada vez que estoy en un contexto hospitalario. Y bueno, ahora vamos a responder preguntas del público. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Si tienen una pregunta que quieran dirigir a alguna panelista en particular, por favor, agreguen el nombre. Y parece que sí tenemos un par de preguntas ya. Voy a empezar con la primera que recibimos. Tenemos un comentario que dicen, yo nunca había conocido a otra persona que tenga ascendencia india con fibrosis. Yo cuando era bebé y me diagnosticaron, nadie en mi familia lo había escuchado y hasta hoy muchos no saben mucho del tema, solo saben que estoy enferma. ¿Cómo pueden lidiar con hablar con una familia o comunidad que piensan que la fibrosis quística no les va a pasar a ellos? Bueno, sí, yo puedo responder eso. Bueno, principalmente lo que más me ayudó a mí fue que, bueno, lo que ocurrió es que mi papá, cuando mi médico en India, porque yo llegué a Estados Unidos en 2021, antes tenía un doctor en India que me diagnosticó con asma y aspergillosis asmática. Y bueno, mi papá decía, bueno, y esto puede ser un caso de fibrosis quística porque mi papá siempre va a buscar en internet los síntomas, es como que busca estos reportes médicos en la web y preguntó y el médico le dijo, no, no tiene ningún síntoma pancreático porque tengo principalmente síntomas respiratorios en los pulmones. El médico también dijo que es poco común en personas de Asia, en indios particularmente. Así que cuando me diagnosticaron acá en los Estados Unidos, realmente lo que me ayudó a contárselos a mis padres y a los miembros de mi familia fue que, bueno, básicamente les pasé el teléfono al doctor y le dije, ¿les puedes explicar? Lo hizo muy bien, entró al tema biológico y creo que algo que ayuda mucho es cuando decir, bueno, un síntoma es este y funciona así. Entonces, básicamente yo dije, nadie en mi familia lo tiene. Entonces, él decía, no tienes que tenerlo, sino ser portador. Explicaba la biología, que un gen viene de mamá, un gen viene de papá, hay mutaciones, etcétera, etcétera. Y si tenían problemas entendiendo el término científico como mutación o genes, entonces pueden utilizar Google para buscar la definición. Eso hace que todo sea más fácil, pero me parece que a mí lo que me ayudó a que todos entendieran exactamente qué es la fibrosis quística y cómo podía pasar incluso en personas europeas, no blancos, no caucásicos, sino decirles la parte científica del tema. Y si no es suficiente, entonces mostrarle la investigación científica, ¿no? Decir, bueno, recientemente se conoce un poco más del tema y sabemos que puede ocurrir aquí y allá. Entonces, yo también estudio biología y realmente uso mucho la ciencia para explicar y eso me ayudó. Y también quería comentar que yo fui parte de BritCon y de NextGen el año pasado y teníamos una persona que estaba muy activa en la comunidad de fibrosis quística varias décadas. Hicieron un comentario en la sesión diciendo que hasta hace un par de años, incluso ellos, que alguien que había estudiado fibrosis quística, incluso mencionó que era extremadamente poco común para asiáticos, para personas no blancas tener esta enfermedad. Entonces, realmente abre mucho los ojos tener un panel diverso, porque como alguien mencionaba, ni siquiera habían conocido a alguien de ascendencia india que tuviera algo así. Y sí, existimos, ¿no? Básicamente se trata de levantar la voz y que se nos escuche. Sí, y si pudiera solo agregar una cosa, sí, adelante, perdón. Sí, nada más iba a decir que acabo de recordar algo que
después de recibir mi diagnóstico, intenté contactar a más personas con fibrosis quística y de hecho pues, me enteré que hay muchas personas en India que lo tienen. De hecho, me uní a un grupo de WhatsApp que tenía más de 200 personas, la mayoría con fibrosis quística, niños. Y lo que pasa en India es que la tuberculosis es bastante común hasta donde sé y muchas veces se confunde el diagnóstico. A mí me pasó cuando tenía 10, no lo tenía, ¿no? Al final fue un mal diagnóstico porque los síntomas son similares, toser por mucho tiempo, con sangre. Entonces yo creo que muchas personas consideran que la fibrosis quística es muy rara, pero más bien el diagnóstico no es el adecuado, les diagnostican algo más y también en India y otros países no tienen las pruebas genéticas, no hacen la revisión a los recién nacidos, también puede ser el caso. Yo quería agregar rápidamente que me parece que es un reto importante cuando se ponen etiquetas, ¿no? Si las personas están enfermas o sanas o no son sanas, ¿no? El lado materno de mi familia me decían la malita, ¿no? La que está siempre enferma. Ese fue mi apodo. Me decían, sí, la malita, la que está enferma, está débil. Es medio derogatorio. Pero bueno, la intención era con mucho amor, no para faltar el respeto, pero bueno, tener estas conversaciones de decir, bueno, no es como que estamos hablando de Banshee antes, ¿no? Que hoy me va bien, mañana tal vez no, sino educarlos para que entiendan que esta es una condición genética, no es algo que se pueda tratamiento sin tratar la fundación genética del problema. Yo creo que la educación es la parte más importante en cuanto a ayudar a comunicarnos con la familia, ¿no? Acerca de su enfermedad. Concuerdo, y esos son muy buenos puntos los que mencionan las dos. Parece que la siguiente pregunta es para Stephanie. ¿Cómo tú manejas los momentos en los que sientes que nadie te escucha o que te anulan? Uy, buena pregunta. Yo creo que si estamos hablando en el campo médico o en el contexto del cuidado de la salud, yo no tengo problemas en pedir una enfermera una opinión distinta. El contexto hospitalario o de clínica en la que estoy es universitario, entonces la mayoría lo consideran como un hospital de capacitación, de entrenamiento. Hay siempre diferentes opiniones sobre muchos temas y ahora yo tengo una muy buena relación con en la universidad específica, 5ACU, que es mi pequeña comunidad de fibrosis quística en cuanto a las enfermeras, los enfermeros, etcétera. No sé si necesariamente diría que en esta unidad me he sentido recientemente anulada o que no me escuchan, pero eso ha tomado tiempo. Y vale pedir otra enfermera, diferente terapeuta respiratorio, una segunda opinión, si otras personas están colaborando en el cuidado médico. Entonces yo creo que así es como yo lidio con esto en el contexto médico. Fuera de esto, con la familia o con miembros de apoyo en la comunidad, me parece que intento que no me afecte emocionalmente. Intento presentar los hechos, intento no ser tan emocional o emotiva cuando hablo de algo, cuando siento que no me escuchan o que me están anulando. Intento dar una respuesta a preguntas, intento dar una respuesta no solo con un sentimiento, sino con hechos y espero que eso ayude a que se me escuche más o mejor. No sé si realmente respondió la pregunta, pero es desafortunado que muchas personas experimenten esto, ¿no? Que tengan que explicar su enfermedad y batallar con esto y que otros miembros de su familia o el sistema del cuidado médico no los apoyen o no los escuchen. Entonces, el compartir los hechos siempre es algo que me ha ayudado. Yo concuerdo. Y también entendernos a nosotros mismos. Ajá, sí, también eso es importante. Sí, particularmente eso regresa a lo que yo decía, ¿no? Entender
tu propia forma o marca de fibrosis quística, porque muchas veces googlean algo o buscan en internet algo que no es preciso, no es exacto, pero cada quien tiene su propio tipo de fibrosis, diferentes elementos con diferencias o similitudes, varía de caso a caso. Sí, no, tengo una historia al respecto, si puedo compartirla. ¿Cómo? Sí, tengo una historia, si puedo compartirla. Sí, adelante. Bueno, como la mayoría de las personas con fibrosis quística pues, pueden decidir si tienen familia o no, yo hice un cuidado de fertilidad para tener a mi hija y los primeros especialistas me dijo que tenía que probar al esposo para marcadores genéticos y si era positivo, él no nos iba a ayudar a tener un bebé porque no sentía que era una buena decisión para nosotros, no sé, no estoy segura. Y me sentí sumamente anulada, como que lo que yo quería no importaba porque él tenía su opinión. Y ese es un buen ejemplo de tener ese sentimiento. Y después me fui a buscar a otro que estaba muy feliz de ayudarnos a embarazarnos. A veces se trata de entender tus opciones. Concuerdo. Parece que la siguiente pregunta es para Devanshi. Si te sientes cómoda, ¿podrías hablar más acerca de la historia de cómo tuviste tu diagnóstico? Claro, definitivamente. Gracias, Ashley. Bueno, como mencionaba, yo crecí en India y tuve síntomas prácticamente toda mi vida y inicialmente me diagnosticaron con asma y después me dieron un mal diagnóstico de tuberculosis a los 10 años. Incluso me iniciaron los medicamentos y después cuando los síntomas no mejoraban y me dio neumonía y todos estos problemas, consultamos a otro doctor y que nos dijeron, no, la tuberculosis no parece ser el padecimiento porque estás tomando estos medicamentos. Este doctor pediatra me refirió a un pulmonólogo, un especialista neumólogo en otra ciudad que está por ahí de 250 kilómetros de la ciudad en donde yo vivía. Viajamos allá, se hicieron muchas pruebas médicos, escaneos, pruebas de sangre, todo tipo de pruebas que ya ni me acuerdo, estaba muy jovencita y finalmente se me diagnosticó ABPA, que es osteoporosis broncopulmonar alérgica, que es una alergia a un hongo en particular que está todo a nuestro alrededor, en el piso, en el aire, en las partículas de polvo, en los rayos del sol, en todos lados. Y después también me diagnosticaron con asma isofílico. La prueba eran muy altas las células de glóbulos blancos, se me diagnosticó con eso, también con un escaneo CD y empecé a visitar cada 15 o 30 días a este doctor. Eso lo hice durante varios años hasta que viajé a Estados Unidos. Y también cuando estaba en India estaba tosiendo sangre y me empezaron a dar antifungales. No iba al hospital en India. De hecho, básicamente me enseñaron que toser sangre era normal con el tipo de asma que tenía. Entonces los antifungales nos ayudaron unas semanas, unos días, me iba bien, y el siguiente mes o unos meses después o semanas regresaba. Y yo decía, bueno, así es mi vida, es algo normal. Después viajé a Estados Unidos para ir a la universidad, tuve que configurar mi sistema de cuidado aquí, de cuidado médico, porque ahora tenía que vivir acá. Y bueno, me fui a un médico para hacer la visita inicial, para tener el medicamento para el asma y me dijeron, pues no sé, esto se ve raro, empezaron a estudiar mi caso y el neumólogo pues nos decía así de, bueno, esto parece fibrosis quística, vamos a hacer las pruebas, hicieron las pruebas y se me diagnosticó ahí la fibrosis quística. No es muy grave, es media, es moderada, mi asma es más grave, pero bueno, la fibrosis me ha afectado conforme he crecido, pues cumplido años, empecé a tener nuevos sistemas, dolores
de articulaciones, problemas estomacales que no son muy graves, pero bueno, eso fue mi viaje de diagnóstico después de venir a los Estados Unidos sin la menor idea ni siquiera de qué era fibrosis quística. Sí, mi papá se lo preguntó al médico cuando era niña, pero nunca lo busqué yo. Después, cuando yo llegué acá, me dijeron, sí, fibrosis quística. Y yo, sí, me metí a Google, me asusté muchísimo y dije, chin, me voy a morir. Pero bueno, sí, mi equipo de cuidado fue muy paciente, respondieron todas las muchas preguntas que tuve. Mis visitas duraban como 3 horas porque tenía muchísimas preguntas. Me sentaba con el doctor 20 minutos, media hora, simplemente haciendo todas las preguntas que tenía. Y bueno, fueron muy pacientes, muy considerados conmigo y bueno, fue muy bueno. Así que, pues, fue difícil ser consistentes con los tratamientos, los nebulizadores, etcétera, porque no los había hecho toda la vida, en la adolescencia. Yo tenía 19 años y empezar estos hábitos como adulto, como una persona, ya no un niño, pues fue muy difícil. No fui consistente para nada. Incluso yo estoy tomando Evecafta, no estoy tomando Trikafta, pero me ha funcionado muy bien y Becafta, aunque no he sido muy consistente. Ahora sí ya lo soy, pero bueno, ese fue mi viaje de diagnóstico. Gracias por la pregunta. Qué gran historia. Es muy interesante de nuevo ver que, que todas tienen diferentes experiencias con la fibrosis quística y qué experiencia tan increíble que puedas estar aquí tú sola, tener que navegar esto. Eres como una estrella de rock. Vamos a ver, ¿hay una pregunta para mí o alguien más que quiera contestar? ¿Has visto alguna experiencia positiva en un contexto médico que te ayudó a ganar confianza? Bueno, yo personalmente siempre desde muy jovencita he intentado ser muy vocal con el equipo de cuidado, pero sí sé, y como mencionaba Devanshi, eh, teniendo 19, 20, 21 años con fibrosis quística, no es lo más divertido. Estoy segura que muchas pueden relacionarse con esto, particularmente en estas edades. Yo personalmente no cumplí mucho con lo que tenía que hacer. Digo, la mayoría sí, hasta donde podía, pero siendo muy jovencita, intentar haciendo diferentes cosas con la vida, experimentar cosas nuevas, salir, es algo que básicamente está ahí en el contexto. Y desafortunadamente para mí, yo siento que mucha de mi experiencia creciendo era como dar y recibir. O sea, en general me tomaban en serio, pero también era muy rebelde yo. Entonces, parcialmente fue mi culpa que no me estaban tomando muy en serio. Pero una vez que mi salud empezó a empeorar y me di cuenta de que, bueno, si realmente tengo que ser consistente con el medicamento y me sentía mejor ahora porque el medicamento está funcionando. Una vez que realmente me fui más diligente, empecé a entender un poco más mi propia condición, empecé a cumplir con mis medicamentos, hacer mis análisis, este tipo de cosas, empecé a cumplir hasta donde pude. Esto definitivamente ayudó a crear un lazo increíble con mi equipo de cuidado. Yo siento que mi equipo a este punto es como una segunda familia para mí. Yo confío en ellos 100% porque particularmente cuando tuve las crisis de salud más grandes me hice mucho más vocal. Ellos fueron mucho más atentos, sabiendo que yo estaba esforzándome para intentar entender el cuidado que tengo que hacer y ponerme mejor. Eso también te da esperanza a ti, también para realmente pues empezar una lucha y continuar con lo que tienes que hacer o se supone que tienes que hacer. Y por esto, después de hablar con mi equipo y analizar mi propia condición particular y poder trabajar un poco más con los resultados de mis pruebas y mejorar en algunas áreas, sin duda ayuda a ganar confianza con mi equipo de cuidado. Ellos cuidan en mí, ellos confían en mí también.
Ambos sabemos que soy alguien que voy a decir algo si no me siento bien, si ahí siento que algo no va bien. Definitivamente yo siento que el estar más consciente y tener más conocimiento, poner más atención a mi propio cuidado, eso es lo que me ha ayudado a ganar más confianza en general en el sistema médico. Al final del día, yo también me di cuenta que muchos de estos médicos, enfermeras, especialistas, son personas que van a trabajar, ¿no? Y que van a hacer lo mejor que puedan con el conocimiento que tienen. Pero algunos de nosotros no sabemos todo. Depende de nosotros colaborar y hablar y hacer una experiencia de la que podamos salir con un sentimiento de empoderamiento. ¿Alguna de ustedes quiere agregar algo? A mí me gustaría, sí. Sí, está bien. Sí, adelante. Gracias. Bueno, para mí, el poder ganar la confianza otra vez en las profesionales médicos que tienen una opinión de nuestras vidas, siento que sí tengo una experiencia muy positiva que gira en un neumólogo en particular. Ella fue parte de la clínica de cuidado en la que estábamos en pediatría antes de que la clínica de adultos se inaugurara y ella se fuera a esa clínica. La manera en la que ella cuidó por mí y respondía por mí y que pues realmente contra la universidad, incluso contra su jefe, y que ella me defendiera. Ella ganó mucho de mi confianza, del programa que estaba haciendo, incluso al punto en el que ella se ha quedado un poco en el contexto porque ahora es la directora del departamento de neumología, no solo el departamento de fibrosis quística. Y bueno, tener esta relación establecida me ha ayudado a ganar mucha confianza en el sistema que ella ha diseñado. Entonces, el tenerla a ella hizo que yo tuviera más confianza y eso ha sido crucial. También el mismo médico, pero me han diagnosticado con una bacteria que es microbacteriana. Es algo que un tratamiento que no me pueden dar aquí. En San Antonio me dieron un apoyo en el centro de cuidado judío de Colorado. Ella hizo esta conexión y yo pude empezar con los medicamentos que no estaban aprobados con personas con personas que tienen fibrosis quísticas. Era como una prueba y por su injerencia yo he podido continuar con mi medicamento en mi universidad y no he tenido que ir a Colorado otra vez. Entonces ella logró tener ayuda de otros para cuidarme a mí y esto ayudó a establecer esta confianza, que no tenía miedo de pedir ayuda a personas con más experiencia en el tema. Y yo creo que este es solo un ejemplo de el estar dispuesta a tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo para cuidarme. Eso fue crucial para nuestra relación y en mi cuidado, en mi tratamiento. A mí también me gustaría agregar, si puedo. Sí, sí, claro. Yo en general he tenido experiencias positivas porque afortunadamente yo lo comparo con lo que tenía en India y cuando tenía una atención o un acceso al cuidado de salud limitado porque nadie sabía qué era fibrosis quística, entonces no tenía un cuidado de fibrosis específico ahí, aunque mi doctor en India fue muy amable. Aquí el equipo de fibrosis quística yo siento que me comparo con otros pacientes con la misma condición porque a mí me dijeron que mi fibrosis es muy leve, probablemente no necesite un trasplante pulmonar o de pulmón y comparo mi caso con otras personas que tienen esta condición y yo invalido mis propios sistemas. Yo decía así como, no, pues es una gripa, no está tan mal, tampoco tengo que ir al hospital, alguien está peor, es una infección de una pierna y después se pone mucho peor y me tengo que ir a urgencias, ¿no? Y creo que la experiencia positiva es que mi equipo siempre ha sido, como siempre me han tomado muy en serio y eso me ha hecho sentir muy cómoda porque yo siempre dudaba si llamar porque aunque yo sé que es su trabajo cuidarme, eh, digamos que mi proceso yo pensaba, bueno, están desperdiciando su tiempo porque pues pueden estar cuidando a otro paciente que le está yendo peor, ¿no?
pero siempre me han tomado muy en serio, me han hecho sentir muy cómoda y cuando estaba en urgencias a veces me llaman la enfermera, el equipo, el trabajador social y me dicen, oye, pues te dieron un cuarto en lugar de dejarte en el pasillo, tienes todo lo que necesitas, y cómo te podemos ayudar, este tipo de cosas. Y yo digo, esos son muy dulces, muy lindos, siempre me hacen sentir muy cómoda y muy positiva, siempre me toman muy en serio, así que fui muy afortunada en ese sentido. Y eso es lo que quería yo compartir. Qué bueno que todas hemos tenido experiencias que nos mantienen, nos hacen sentir cómodas y con confianza a pesar de todos los retos que hemos tenido que enfrentar con estos equipos. Parece que tenemos tiempo solo para una pregunta más. A ver, déjenme ver cómo los aliados podemos ayudar a emplear las voces y experiencias de las personas de color que viven con fibrosis quística. Sí, adelante, sí. Yo suelo decir que yo creo que es importante para las personas en general, no solo con fibrosis quística, tener aliados que estén dispuestos a ayudarles, a mandar su mensaje, su voz a donde vayan, particularmente con fibrosis quística hablamos de tener un buen sistema de apoyo. Muchos de nosotros somos la única persona en la familia con fibrosis quística. Yo lo era hasta hace 12 años que mi prima tuvo un hijo con fibrosis quística. No se trata solo de ser un aliado o estar ahí en ese momento, sino qué significa para el futuro también. Entonces, para mí, el tener este prima con un hijo con fibrosis quística fue aliada para mí antes de tener a su hijo. Entonces, tener esta conexión, este apoyo generacional, digamos, es muy importante y tener familiares como aliados, obviamente no con la esperanza de que se vean afectados negativamente de ninguna manera, pero es una manera en la que los aliados nos pueden ayudar, pueden apoyarnos y en cuanto a las comunidades de color, dado que todos somos familias, tendemos a estar cerca de la misma etnia, tener el apoyo familiar es una manera en la que los aliados pueden ayudarnos para hacernos sentir conectados. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con Stephanie. Una de las maneras en la que yo siento que pueden ayudar a amplificar las voces y las experiencias de personas como nosotras es prácticamente estar ahí para nosotras y es así de simple. Realmente alguien que ellos ven a alguien como que nos puede juzgar o nos está atacando, por ejemplo, particularmente después de COVID, cuando uno tose alrededor de otros, como que se nos juzga y se asusta a la gente, cosa que es válido, está bien, pero nuestros aliados, amigos, familia que nos defiendan, eso significa mucho para mí. Yo sé que lo he experimentado y me ha hecho sentir muy bien. Recuerdo un incidente en donde estaba en exteriores y medio que estaba teniendo problemas para respirar, era casi como un ataque asmático más bien, pero también pues estaba tosiendo. Y muchas veces yo confundo si es asma o fibrosis, porque son los síntomas similares. Al final fueron los pulmones, pero mis amigos, los bomberos, los primeros respondientes, cuando llegaron, lo primero que preguntaron fue si había tomado, porque era en área, en el centro donde había restaurantes. Entonces pensaron, está borracha, tomó alcohol. Y yo soy una persona que incluso tengo más de 20 y nunca he probado ni siquiera alcohol. Fue chistoso para mí, pero mi amigo estaba diciendo no, le explicó toda la situación de fibrosis quística. Entonces, el que ella pudiera estar educada, saber qué es lo que tengo, con lo que lidio, fue muy útil. Y el poder saber que ella no solo como me defendió, más bien la pregunta del paramédico fue muy obvia y general, pero el estar dispuesta a explicar, a hablar por mí fue muy útil y realmente fue muy dulce de su parte. Concuerdo, yo honestamente, como hemos dicho, el poder
alzar la voz, permitir a los amigos, a la familia hacer preguntas, ser honestos y abiertos con ellos. De hecho, uno de muy buenos amigos estuvo en 2 de 3 colapsos pulmonares, pobrecita, pero realmente fue una estrella de rock, se mantuvo calmada, se comunicó por mí en un momento que literalmente yo no podía respirar, no he podido agradecerle lo suficiente. Parece que ya nos quedamos sin tiempo. Me gustaría cerrar para todos. Gracias a los oradores por ser vulnerables y compartir su conocimiento en la defensa propia como personas de color. Gracias a todos por su participación y por las buenas preguntas que hicieron. Antes de irse, por favor, respondan las preguntas de satisfacción en el lado derecho de su pantalla. Tenemos muy buenas sesiones, incluyendo discusiones en grupos pequeños para lo que se identifican como negros o hispanos, para conectar y compartir sus experiencias. Si les aplica, les invitamos a unirse y continúan la conversación. Muchas gracias por venir y nos vemos en las siguientes sesiones. Gracias. Gracias. Hasta luego.